Profe, buenos días. Hola, buenos días. Disculpe una pregunta, es que nos comentaron en el grupo que una compañera que usted le mandó mensaje, no sé si ella a usted, que no va a contar la Ajá. asistencia de las clases, ¿Que no va a qué? que no va a contar la asistencia porque no hemos prendido las cámaras. Pues de mi parte no me han indicado nada, la coordinación. Yo sí tomo la asistencia en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, yo por Ah, eso en ok. el grupo les pongo a qué hora voy a hacer asistencia. Ah, Por eso, entonces, bueno, está bien que ustedes pongan presente en el grupo, pero sinceramente para mí eso me da igual. Yo tomo asistencia en la plataforma. Entonces, cuando ok. les pido lista aquí, es cuando me voy tomando mi concentrado. Recuerden que sí Ah, cuenta, ¿no? El que no esté presente y no tiene un argumento válido pues, para justificar que no esté en la plataforma, pues sí se toma en cuenta para su calificación, perdón. El tema de las cámaras no me han comentado. Miren, sinceramente yo les digo, soy maestro de apoyo de Oaxaca. Mis clases de Oaxaca sí, la exigencia de mi coordinador sí fue tener encendidas las cámaras. Del lado de Pochutla, pues no me han dicho nada y mientras no haya problema por eso, pues yo no tengo ningún problema tampoco. Además, comprendo que el hecho de tener las cámaras encendidas alenta un poco más su internet. Entonces, si sí. muchos ya tienen de por sí problemas para eso, pues con la cámara más, ¿no? Entonces yo lo comprendo y les digo, de mi parte, al menos a mí, una información que me ha dado la coordinación de Pochutla no ha sido así, ¿no? Entonces, no, yo lo que tomo en cuenta es cuando paso lista, que ustedes me digan presente, aquí estoy, y ya, eso es para mí la asistencia, ¿no? Y obviamente pues Ah, que ok. estén en la clase, ¿no? Que estén. Sí, sí, Por eso tomo dos veces lista, escuchando. cuando antes de irnos al receso y después, y así, ¿no? Y ya el del tema de las cámaras, pues no sé, ahí sí dependerá del profesor o si a alguien se le indicó, pero les digo, de mi parte la No, es coordinación que no me ha una dicho compañera nos nada comentó. y, ajá, Una compañera nos comentó por eso me quedé con la duda. ok. No, yo sí, eso sí, les he dicho varias veces, ¿no? A mí, me interesa tomar lista o asistencia aquí en el video, ¿no? Pues independientemente que ustedes quieran poner presente en el grupo, les digo a mí, ahí no, aunque tengan ahí siempre presente, pues eso no lo tomo en cuenta. Lo tomo en cuenta aquí en la plataforma, ¿no? Entonces nada más eso sí les recalco, ¿no? Y el que no esté presente cuando tomo asistencia, pues sí lo voy considerando, les digo, obviamente si alguien no tiene cómo justificar, pues adelante, ¿no? Y ya le ponemos su asistencia. Eso es lo único. Ah, ok, gracias, profe. Sí, de nada. Sí, ya si en algún momento se me llama la atención por parte de la coordinación de Pochutla de que por qué no encienden las cámaras, pues ya se los haré saber con tiempo, pero de momento les digo no ha habido ninguna, ¿no? Entonces, pues seguimos así. Les digo además, tenerlas encendidas, pues esto disminuye el tema de la conexión, ¿no? Ah, ok, Ok, entendido. Gracias, pues profe. entonces vamos a, sí, de nada, vamos a proceder a tomar lista. Ok. Barranco Juárez, Irving, Presente, profe. gracias. Cruz Santiago, Udelia, ¿Fernando? Cruz Santiago, no está. ¿Después? Ok. ¿Con quién más? Ah, con tu mamá. Eh, Franco Mendoza, David, Presente, profe. gracias. Presente. Gracias. Eh, Herrera Fabián, Leilani, Presente, profe. gracias. Morales Gómez, Fanny, Presente, gracias. presente. Peralta Ruiz, sí, gracias. Presente, profe. Peralta Ruiz, Jaime,
Gracias. Ramírez Santos. Wendy. Presente, profe. Ya, como otro abogado, así con uno. Presente. Gracias. Sí, gracias. Ponle la salsa de Tabasco. Y Ramos Cortés, Paulina. Presente, profe. Gracias. Ok. ¿Alguien más que no haya escuchado? ¿Udelia no llegó? Ok. Perfecto. Bien, pues entonces, sí, por lo mismo que les comentaba, ¿no? Hay ahí algunos problemitas a veces de comunicación, sobre todo por los dos campus, ¿no? Pero por eso les preguntaba el día de su examen, inclusive ahorita en la mañana ya me confirmaron que sí, es el día de mañana, ¿no? Entonces, pues el día de mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, va a haber un canal abierto, así como ahorita, como todos ustedes están aquí presentes, pero sí va a haber un canal abierto por si hay alguna duda, ¿no? Que diga, profe, no entiendo el sentido de la pregunta, o algo por el estilo, ¿no? Tal cual. Si alguien tiene alguna duda, voy a estar conectado de cualquier manera en la sesión. No tienen que conectarse al menos durante la hora del examen, que es de 9 a 10, y ya nos veríamos a las 10:30, ¿no? Para comentar un poco sobre el examen. Si es que me da tiempo en esa media hora calificarlos de inmediato, pues con mucho gusto lo hago para que pues de una vez sepan cómo les fue, ¿no? Y puedan ya más o menos tener el tema de su calificación. Antes de pasarlo a la coordinación, yo se los haré saber por el grupo, por si hay alguna queja, inconveniente, pues me lo hacen saber, ¿no? Recuerden que estamos evaluando asistencia, ya les comenté a sus compañeros y ahorita que ya llegaron la mayoría, la asistencia la tomo aquí en la plataforma. El tema de las cámaras, les digo, no me han mencionado nada, no me han dicho. Si en algún momento lo hacen, ya se los haré saber, pero pues de momento comprendo que es difícil el tema de la conexión, ¿no? Entonces, solamente es aquí, estar en la plataforma, estar en la sesión. Se toma en cuenta también el tema de su escrito, ¿no? Recuerden que, de hecho, el día de hoy ya debe de estar activado ahí el recurso para subir su escrito, ¿no? Entonces tienen hasta las 11:59 del día de hoy para poder incorporarlo. Si no está en la plataforma, ahí sí, con mucha pena, pues no lo voy a poder tomar en cuenta, ¿no? Si alguien tuviera problemas para subirlo, obviamente avísenme con tiempo, ya consideraremos por otro medio enviar el archivo, ¿no? Pero pues no vayan a hacerlo a las 11 de la noche, ¿no? Porque ya prácticamente ahí. Igual, si lo van a subir a la plataforma, traten de hacerlo con tiempo, porque muchas veces se llega a saturar, ¿no? O si todos ustedes lo tratan de enviar 10 para las 12, pues probablemente la propia plataforma no vaya a incorporarlo, ¿no? Entonces, tienen todo el día de hoy para que lo suban. Es importante porque lo quiero leer en el transcurso de la mañana para que les digo, mientras ustedes realizan su examen, yo ya pueda ir armando el tema de la calificación, ¿no? Y en el segundo módulo que sí nos tenemos que conectar, pues ya comentar un poquito de cómo les fue, ¿no? Y si hay alguna duda o algún comentario, resolverlo antes de enviar las calificaciones a la coordinación. Entonces es el tema de la asistencia, el tema del ensayo, el tema de que hayan participado en sus cuestionarios, ¿no? Que los hayan hecho, dependiendo de la calificación también que hayan sacado en sus cuestionarios y que los hayan elaborado, pues es otro rubro a evaluar ahí. Y el tema de su examen, ¿no? El examen como tal, pues para mi parecer nunca dentro de mis sesiones, de mis clases, no es complicado. Es prácticamente una recopilación de los cuestionarios pasados, ¿no? Y alguna otra pregunta por ahí que pudiera incorporarse. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer el día de hoy. No quiero adelantar a la siguiente unidad o al siguiente parcial, precisamente para no llegar a confundirlos, ¿no? Que el día de hoy, durante las dos sesiones, veamos algún tema y que pueda ser confuso para ustedes, dado que mañana es el tema de su examen, ¿no? Entonces, sí les pediría entonces que
el día de hoy, si surge alguna duda con estos temas que vamos a revisar, me lo hagan saber, porque es prácticamente seguro que el día de mañana se incorpora al tema de su examen, ¿no? Entonces, vamos a revisar puntualmente, prácticamente les hice una recopilación de los temas que van a desarrollarse en su examen, y si sigue existiendo alguna duda, por ahí ya revisando los cuestionarios, algunos de ustedes tuvieron algunas preguntas equivocadas, ¿no? Entonces, si existiera algún tipo de duda, me lo pueden hacer saber durante el transcurso de estas 2 sesiones, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues sí, les encargo mucho, por favor, que incorporen el tema de su ensayo, ¿no? De su escrito, al recurso que está en la plataforma, por favor. Ya se los puse ahí, está listo para que lo suban y yo lo pueda considerar. Les digo, es importante que sea en la plataforma porque por una parte ahí les puedo hacer sus comentarios y sus calificaciones, y por otra también es una parte para que se justifique de forma administrativa, ¿no? Entonces, hay otros medios para entregarlo, sí, pero traten de hacerlo ahí, ¿no? Y les digo, no se esperen a la última hora. Les di chance inclusive de que fuera 23:59, pero pues traten de incorporarlo durante el día, ¿no? Para que no tengan ningún problema, o si se suscita un tema de plataforma o que no se pueda acceder, pues me lo puedan hacer saber bajo la justificación debida, ¿no? Entonces, pero espero que la mayoría no tenga problemas y lo puedan incorporar directamente a la plataforma. Y recuerden que mañana el examen es en la plataforma, es en línea, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes se conecta a través del enlace que mando, pues tengan en cuenta que mañana sí se tienen que conectar a la plataforma, ¿no? Entonces, ahí ya, inclusive ya está dado de alta, ya está listo el examen, y como les comentaba, también va a haber, está el enlace para la videoconferencia. Yo voy a permanecer conectado durante toda la hora, por si alguno de ustedes se atora en algún tema, ¿no? Ya se pueden conectar y me pueden preguntar lo que necesiten, ¿no? Y ya una vez que pase el receso, el examen y luego el receso, ahora sí ya nos conectamos para comentar el examen y tener la sesión correspondiente al día, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería anunciar. Vamos entonces a, les digo, hacer un repaso, si lo quieren llamar así, de los temas muy puntuales sobre lo que viene en el examen, ¿no? Entonces, de toda la información que revisamos, estos temas pueden estar ustedes 100% seguros que los van a encontrar en su examen, ¿no? Entonces, si existiera todavía algún tipo de duda en alguno de estos temas, pues es el momento de preguntar, ¿no? Ok, entonces, un segundo, les comparto la presentación. Perfecto. Ok, entonces, como les mencionaba, vamos a hacer una pequeña recopilación, ¿no? Un resumen, una revisión de los temas que vimos durante esta primera unidad. ¿Qué es lo que quería comentarles antes de revisar los temas? Que lo que me interesa de ustedes, en este caso, somos, o más bien nos hemos formado en 2 tipos de disciplinas completamente diferentes, ¿no? En el caso de ustedes, dentro de la profesionalización en los temas gastronómicos, y un servidor que, pues, es parte dentro de las ciencias económico-administrativas, ¿no? Entonces, somos 2 perfiles completamente diferentes. Con mucho gusto estoy tratando de incorporarles o de transmitirles los principales conocimientos de esta rama del marketing, que es el comportamiento del consumidor. Como ustedes saben, yo me formé en las ciencias empresariales también, ¿no? El posgrado que tengo es a partir de ello. Entonces, pues los temas de marketing y de negocios, pues también son parte de mi formación. Como tal, lo que he tratado de hacer es transmitirles ciertos conceptos generales, bastante generales, en este caso, el comportamiento del consumidor. Entonces, yo lo que le quiero de su parte es precisamente que tengan presente de manera general estos conceptos. Yo entiendo que muchos de ellos, y también por eso el nivel de exigencia de mi parte, espero que no sea, o así se va a entender,
no es tan específico o enfocado a conceptos, ¿no? O a desarrollar el tema puntual del comportamiento del consumidor, porque pues ustedes no se están formando o más bien no están teniendo una formación dentro de marketing, ¿no? No son mercadólogos, o no van a ser mercadólogos, ni administradores, ¿no? O otro tipo de ciencia similar, pero lo que sí les puedo asegurar es que el día de mañana, cuando ya tengan su formación profesional precisamente en los temas gastronómicos, van a encontrarle la utilidad a estos conceptos, ¿no? Sobre todo porque el tema de los negocios y el tema de la administración como tal siempre está presente en cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, lo único o lo que me quedé con lo que trataría de transmitirles a ustedes es la importancia que tienen estos conceptos, ¿no? Y ello radica en que si en algún momento de su vida ustedes se enfrentan precisamente a tener que, pues tener ahí ¿cómo se podría decir? Una negociación o incorporar nuevos conceptos en sus negocios, pues no estén tan a la deriva, ¿no? Muchas veces esos son los errores que tienen ciertas profesiones, ¿no? O ciertos perfiles en los cuales no se les inculcó un poco este sentido empresarial, ¿no? O esta visión de marketing inclusive, que les puede dar otro tipo de herramientas, ¿no? Inclusive, pues, en el sentido gastronómico, ¿no? Y además de que desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de la administración y de la economía como tal, el sector gastronómico ha sido o tiene una trascendencia fundamental en el día a día de las personas, ¿no? Sobre todo en nuestro estado. Si alguno de ustedes quiere formarse aquí, pues tiene un gran abanico o grandes posibilidades de tener éxito, sobre todo porque desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva de economista, yo sí les puedo asegurar que el tema gastronómico que está ligado precisamente al tema turístico, cultural que ofrece nuestro estado, es una actividad bastante redituable, ¿no? Y que sobre todo en la zona de la costa, que en al menos unos 2 años, con lo máximo, pues va a ser una zona que va a explotar mucho, ¿no? Entonces, a eso es lo que les quiero transmitir. Es muy importante que ustedes se incorporen a este tipo de pensamiento o lo tengan ahí en el radar, porque, como les digo, el día de mañana van a llegar muchísimas inversiones. Digo, si es que ustedes se quedan en la zona de la costa, por ejemplo, o inclusive si van a otra parte del mundo y se especializan en la gastronomía de nuestro estado, ustedes van a tener que negociar, van a tener que sentarse inclusive con algún inversionista o con alguna persona, algún socio, y este tipo de herramientas que nos da el marketing y en el caso del comportamiento del consumidor nos permite tener un abanico, una perspectiva más amplia, ¿no? Tal vez ustedes en temas de técnicas y de conocimientos gastronómicos sean muy buenos, pero inclusive si tienen un complemento de cómo piensan las personas, cómo piensan los usuarios, cómo piensan las empresas o cómo se ocupa el marketing, enfocado a mi actividad, obviamente, que la de ustedes es el tema gastronómico, pues van a tener un paso más adelante que toda su competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. Tal vez muchas veces, o muchos temas digan ustedes, bueno, pues este tema de plano no tiene que ver con mi formación, pero sí lo es, ¿no? En algún momento, por ponerles un ejemplo muy burdo, siempre nos han dicho, ¿no? El tema de las matemáticas, por ejemplo. No, pues es que yo elegí una carrera precisamente que no tuviera que ver con las matemáticas, porque pues las matemáticas son muy complicadas o porque las matemáticas solo se aplican precisamente en temas matemáticos, en temas de contabilidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero pues están presentes en el día a día, ¿no? Entonces, como les digo, este tipo de conocimiento va a ser un plus para ustedes, ¿no? Va a ser una ventaja, ya en algún momento vamos a hablar de ello, de una ventaja competitiva frente a los demás, ¿no? Y recuerden que actualmente la formación profesional pues está bastante competida, ¿no? Inclusive entre ustedes mismos, ustedes que son 8 o 9 personas, pues se van a formar en lo mismo, ¿no? Y van a tener tal vez el mismo mercado, las mismas oportunidades, ¿no? De desarrollarse, y el que una persona incorpore más herramientas a su formación, pues le va a dar esa ventaja competitiva por sobre los demás, ¿no? Ahora no se diga otras escuelas, otras universidades que también tengan la misma formación, pues es otra competencia más, ¿no? Entonces,
Si les puedo decir algo, y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido en carne propia, los que ya trabajan, ¿no? Los que tienen que desarrollar alguna actividad, pues el mercado laboral es muy duro, es muy competitivo, y entre mayor formación, entre mayor conocimiento general tengas, pues vas a tener mayores aptitudes precisamente para salir adelante, ¿no? Entonces, con eso quiero dejarlos. Y precisamente la revisión va a ese sentido. No quiero que se aprendan tanto los conceptos, ¿no? Que me digan la definición tal cual que como está en la diapositiva. Y les voy a decir por qué, sinceramente, todos estos meses que llevamos en educación en línea, al menos yo que he dado clases desde que comenzó la pandemia y nos incorporamos a las tecnologías de la información para dar clases remotas, pues yo les digo a mis alumnos de aquí de Oaxaca, ¿no? Yo me doy cuenta cuando una respuesta en el examen pues es copiada, ¿no? Es 100% de internet, inclusive muchos de ellos, digo de manera chusca, ¿no? Pero pues solitos ustedes, si en algún momento lo han hecho, pues son los que se hacen el daño. Algunas veces mis alumnos de aquí de Oaxaca hasta copian tal cual la respuesta de internet y ni siquiera le quitan los links, ¿no? Entonces cuando le picas ahí en la respuesta, pues te redirige a Wikipedia o algo por el estilo, ¿no? Entonces les digo, inclusive, para utilizar las herramientas de la comunicación tecnológicas, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y hay que saber cómo usarlas, ¿no? Entonces, miren, yo lo que les puedo decir es que este tema de la pandemia, pues, ha salido de control, ¿no? Al menos, por ejemplo, aquí en la ciudad yo sí les puedo comentar que el tema es bastante preocupante, no se ve para cuándo podamos retomar, al menos, por ejemplo, aquí en el Instituto de Ciencias y Humanidades del Centro, las clases presenciales, sobre todo porque, pues, es un tema bastante delicado, el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, yo a lo que voy y lo que les digo a mis alumnos es que se lo tomen en serio. Muchas veces he notado actitudes de ellos, no de ustedes, ¿no? Hablando en general de mis alumnos, que pues dicen, pues esto es un rato, ¿no? Fue como tomarse pues un periodo, ¿no? Y total, pues el tema de los exámenes se resuelven fácil, ¿no? Puedo encontrar la respuesta en internet, pues, estoy ahí en la comodidad de mi casa, si quiero tomo la clase, durmiendo si quiero, es más, no hay problema. Y yo lo único que les puedo decir es de que el día de mañana el propio mercado, la propia ciencia, nos lo va a cobrar caro, ¿no? ¿Y a qué me refiero? No quiero sonar pesimista, pero hablando de manera general, todos estos profesionales que se están formando bajo este sistema y que no lo toman en serio, pues sí van a tener repercusiones bastante fuertes, ¿no? Sobre todo porque no somos la única institución, por ejemplo, que está tomando este tipo de clases, ¿no? Hay otras instituciones inclusive con un nivel de exigencia superior, ¿no? O como decía en el tema de las cámaras, todo este tipo de elementos que se incorporan, pues sí es de considerarse, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo dar un consejo antes de ver el tema del resumen, y digo, es un poquito para abarcar esta perspectiva que tengo sobre las clases en línea. Esto es de mucha autodisciplina, ¿no? El entrar a un sistema de educación a distancia, por ejemplo, implica que tú solito veas tus tareas, tú solito tengas conocimiento. Y por eso estoy un poquito no en contra, digo, pero no estoy a gusto con las clases en línea porque no es lo mismo estar en un salón de clases y poder verlos y poder, inclusive desde la semblanza de un alumno, tú puedes ver si de verdad obtuvo o más bien captó la esencia del concepto de lo que estamos revisando o tiene dudas, ¿no? Entonces aquí, lamentablemente, no los puedo ver y si los veo, aún así es difícil darse cuenta de ello, no son las condiciones óptimas, ¿no? Y además, esa interacción. Ustedes, sinceramente, todos estos temas que yo les compartí, les comparto, les estoy compartiendo, los pueden encontrar en línea, ¿no? Pueden encontrar un libro, pueden encontrar artículos, todo esto lo pueden encontrar en línea. Lo diferente a un sistema escolarizado es precisamente ese intercambio, esa experiencia, ¿no? De conocerse, de tener opiniones y precisamente de adquirir ese tipo de conocimiento, ¿no? Perdón por el paréntesis, pero lo recordé precisamente para que, tal vez no en mi materia, ¿no? Les digo, miren, sinceramente desde mi punto de vista, y si me pongo en un sentido exigente, pues, pues ningún daño me hace a mí, ¿no? Yo vengo aquí a transmitirles conocimiento,
sin más, pues la universidad va a considerarlo como mi hora impartida y no hay ningún problema, ¿no? Pero desde la perspectiva que yo tengo, que es precisamente de tratar de compartir el conocimiento, es que ustedes, pues de verdad lo tomen en serio y les sirva de algo, ¿no? Como les digo, no me interesa que se graben el concepto, ¿no? Y que me lo digan de memoria tal cual, sino que lo entiendan. Siempre ha sido mi perspectiva, adquirir conocimiento es entenderlo, ¿no? Tal vez, y a mí me pasa, ¿no? Desde mi formación de economista, algunas veces me pongo a discutir con profesionales de mi misma rama y les digo, mira, no me acuerdo cómo se llama el concepto tal cual, porque mi forma de adquirir conocimiento no fue aprendiéndome las cosas de memoria, sino entenderlas, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, ¿no? Les decía, no, pues fíjate que hay un concepto en economía que tiene que ver con la utilidad de las cosas, ¿no? Y que qué tan sensibles son las personas cuando aumenta el precio de un bien a tratar de encontrarle un tipo de sustituto, ¿no? Ah, pues es que ese concepto se llama heteroscerasticidad de la demanda, ¿no? Pero cuando lo escuchas así, inclusive de memoria, pues no te lleva a nada, ¿no? Heteroscerasticidad, ¿qué será eso? Pero entender el concepto, ¿no? ¿A qué se refiere el concepto de heteroscerasticidad? Muchas veces a mí me ha servido, ¿no? Y les digo, tal cual no recuerdo cómo se llama el concepto a veces, pero sí sé de qué va, ¿no? Y eso es a lo que yo quiero con todo lo que yo les estoy mandando, ¿no? O lo que les estoy transmitiendo, ¿no? El hecho de que hablemos de un comportamiento del consumidor, no quiero que me digan tal vez la respuesta tal cual yo la puse en la presentación o tan fácil la pueden encontrar en internet, sino que entiendan precisamente a qué se refiere el concepto de comportamiento, ¿no? En este caso, pues, todas las decisiones que tiene que tomar el consumidor para precisamente determinar su consumo, ¿no? Y que esto, ¿en qué me va a servir a mí en mi formación gastronómica? Pues que en algún momento yo voy a tener que pensar como el consumidor, ¿no? De nada me sirve yo tener 20 platillos súper padres, muy ricos y todo lo que ustedes quieran, si no le convencen al consumidor, ¿no? Entonces a eso es. Pues perdón por el paréntesis, sin más vamos a comenzar a revisar cada uno de los temas, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda o comentario, ya les dije, ¿no? Me pueden hacer saber. Entonces, comenzamos analizando el tema del consumidor y desde la primera sesión decíamos que el consumidor se enfrenta a muchos cambios y desafíos al momento de decidir su consumo, ¿no? Entonces, actualmente, las personas tenemos muchas opciones de comunicación, ¿no? Antes era muy difícil comunicarnos, ¿no? Saber las opiniones de diferentes personas. Actualmente es diferente, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo lo veo en los productos en línea, ¿no? O los comentarios que se le pueden hacer, si lo quieren ver así, a algún restaurante desde su página de internet, ¿no? Antes, inclusive, el tema de adquirir un producto, pues era a través de cómo había sido la relación de ese producto con el cliente a través de un conocido, ¿no? Ah, pues, ¿qué tanto te funcionó tu producto? Ah, pues bien, esta marca me funciona bien, o este electrodoméstico sí cumplió con las características que decía, etcétera, ¿no? Ahora nosotros cuando queremos adquirir, por ejemplo, cualquier tipo de producto en internet, pues inclusive encontramos comentarios, ¿no? Y a partir de ello muchas veces nosotros hemos tomado decisiones, o al menos así yo lo hago, ¿no? De ver un producto y decir a través de los comentarios de los usuarios, no, pues mira, a mí no me funcionó por tal motivo, ¿no? O inclusive otros se adaptan mucho a tus necesidades y dicen, no, mira, si buscabas este dispositivo para cierta actividad, pues no te va a funcionar. Entonces, eso me da respuestas precisamente para elegir algún tipo de producto. Además, el tema de las nuevas generaciones están incorporadas precisamente a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? No es la misma, no son las mismas técnicas dirigirnos a estos nuevos grupos, a estas nuevas generaciones, precisamente porque ellos crecieron en otro ambiente, ¿no? Entonces vamos a tener que hacerlo por otras vías, ¿no? Aprovechando precisamente las tecnologías de la información y de la comunicación para hacernos llegar a ese tipo de consumidores, ¿no? Las necesidades, por lo tanto, son cambiantes y esto va a incidir en la comercialización, los servicios e incluso en las profesiones, ¿no? Yo creo que en algún momento ustedes van a tener que analizar otro tipo de conocimiento que tenga que ver con las tendencias, con la propia administración,
En algún momento ustedes ya llevaron unos cursos de administración, entonces es a ello, ¿no? De ver cómo ha ido evolucionando la forma de consumo y sobre todo la importancia del marketing. Ya les comentaba, ¿no? En algún momento, ¿de qué me va a servir? Pues precisamente para que cuando yo tenga que incorporar algún elemento, ¿no? Algún producto en mi gama de servicios de oferta, pues el marketing me va a dar muchas respuestas, ¿no? Hacia dónde tengo que orientarme, ¿no? Y eso es lo que hace que cada negocio se especialice precisamente en una actividad que le represente esa utilidad. Entonces, el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades, ¿no? A eso se refiere el comportamiento del consumidor. Son todas esas búsquedas de productos, las propias compras, para qué lo utilizan, ¿no? La evaluación que tienen de cada uno de los productos y precisamente la postventa, ¿no? ¿Qué tal les fue después de la venta? Todas estas variables son las que se tienen que analizar para determinar el comportamiento del consumidor. En el caso, por ejemplo, de la toma de decisiones, ya decíamos, hay múltiples factores para la toma de decisiones de las personas, pero estas tres son las que más lo determinan, ¿no? En primer lugar, el tiempo, el dinero y el esfuerzo, ¿no? Entonces, para el caso del consumidor, el hecho de comprar algún producto que reduzca el tiempo que tiene que necesitarle para realizar alguna actividad, pues va a ser determinante en su toma de decisiones, ¿no? De hecho, por eso nosotros adquirimos ciertos productos, porque el tiempo es muy esencial para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es uno de los determinantes. Obviamente también el tema del dinero, ¿no? Porque pues precisamente con el dinero, con los ingresos, con la riqueza, eso se traduce a adquirir otra serie de productos, ¿no? Entonces, todo cuesta y precisamente a través del dinero nosotros podemos adquirirlos. Y el tema del esfuerzo, ¿no? El tema de qué tanto me cuesta a mí cierto tipo de decisiones a partir de ello, ¿no? De alguna actividad que estoy realizando. Y lo que dice aquí es que esto incluye todo lo que los consumidores compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia, ¿no? Con qué frecuencia lo compran y con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de la compra y el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras y cómo lo desechan, ¿no? Inclusive esto es fundamental, ¿no? Hace un poco más de 3, 4 meses adquirí un nuevo celular y resulta que ahora la caja del celular y, por ejemplo, donde vienen los audífonos, todos estos elementos que trae la cajita del celular, pues resulta que ahí venía una leyenda, ¿no? Y decía, si gusta o más bien para comodidad del consumidor, puede usted tener el conocimiento de que este tipo de artículos se diluyen en el agua, ¿no? Y no solamente se diluyen, como la mayoría del drenaje va a dar al mar, pues resulta que inclusive incorporamos algún tipo de suplemento, no sé cómo se le podría denominar, la composición de estas cajas y de estos empaques, para que si llegan al mar no solamente se diluyan, sino que inclusive sirva como comida para las especies marinas, ¿no? Entonces, para las personas que el tema del cuidado del medio ambiente y todo este tipo de situaciones es muy importante, cuando ven este tipo de leyendas o este tipo de productos, eso hace que comiencen a generar una especie, de que se casen con una marca, ¿no? Una especie de lealtad, ¿no? El decir, no, pues es que a mí me interesa mucho el tema del medio ambiente y yo cuando adquiero estos productos, inclusive los desechos, las basuras, sirven inclusive o contribuyen a la mejora del medio ambiente, ¿no? Y no lo duden que eso sea algo importante o trascendental para ciertas personas, ¿no? Y pues ya no se diga todas las demás evaluaciones que se hacen al momento de tomar una decisión, ¿no? Yo les puse ese ejemplo de manera rápida. Además, decíamos que todos tenemos algo en común, de que todos y cada una de las personas, así seamos ricos, medianos o pobres, o lo que ustedes se consideren dentro de la estructura socioeconómica, todos somos consumidores, ¿no? Todos tenemos necesidad de consumir algún tipo de producto en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces,
es la importancia al momento de analizar el consumo de las economías e identificar a los grupos y cómo llegar a ellos a través de incentivos, ¿no? Eso es lo importante dentro del análisis del comportamiento del consumidor. En primer lugar, tomar en cuenta que todos necesitamos consumir algo y la forma en cómo nosotros como empresa, ¿no? O como proveedores de algún servicio, vamos a hacerle para atraer la atención precisamente de los consumidores, ¿no? Esto fue en un primer momento que tiene que ver con el comportamiento del consumidor y a partir de ahí vimos que alguna forma de identificarlos es precisamente a partir de la segmentación de mercado. Entonces decíamos que el proceso de segmentación es aquel mediante el cual se identifica o se toma un grupo de compradores homogéneos, es decir, un grupo de compradores iguales, de los mismos gustos, eso quiere decir homogéneos, y se divide el mercado en varios submercados, ¿no? De acuerdo a los diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores, ¿no? Entonces, visto desde un punto de vista gráfico, ¿no? Está ahí el mercado, es un gran círculo el mercado que tiene todos los bienes y servicios, productos que ustedes se puedan imaginar, pero que, por ejemplo, si yo soy una marca específica, necesito segmentarlo. Lamentablemente, para mí, desde el punto de vista empresarial, pues acaparar a todo el mercado es imposible, ¿no? Imagínense, tendría que satisfacer las necesidades de cada una de las personas que conforman el mercado y eso haría que fuera muy costoso para mí producir algún tipo de producto. Entonces, la segmentación consiste en que precisamente yo identifique a un grupo de consumidores con características similares, tal vez no iguales, pero sí similares, y que precisamente me enfoque en ellos, ¿no? Entonces, tal vez yo voy a producir playeras biodegradables, ¿no? O que son elaboradas a través de productos orgánicos. Entonces, mi segmentación de mercado va a ser todas esas personas que necesiten o sean asiduos a comprar productos orgánicos y que además se preocupen por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y ahí ya tengo mi segmentación y solamente a ellos me voy a dirigir. Si hay otro tipo de consumidores momentáneos, ¿no? O potenciales, yo ya decidiré en su momento qué otro tipo de características agregar a mi producto para poder tener en cuenta a esos clientes potenciales, ¿no? Pero de momento lo que me interesa, segmentar el mercado, es cómo tener un gran pastel, que todo ese pastel es el mercado, y yo obtener una rebanadita que precisamente me genere una utilidad, me genere precisamente los rendimientos necesarios para que mi empresa funcione y satisfacer a esa pequeña rebanadita del pastel a través de lo que necesite, ¿no? Ahí no se ve muy bien, pero dice que el proceso de segmentación de mercado tiene que ver con, en primer lugar, conocer las necesidades del consumidor, ¿no? Entonces es lo primero que yo debo de hacer, precisamente qué necesita el cliente, ¿no? Y a partir de ahí yo voy a crear un producto, un programa de mercadotecnia, todos los elementos necesarios para precisamente satisfacer las necesidades de ese consumidor o, visto de otro modo, de ese submercado o de ese segmento del mercado, ¿no? Todos estos son sinónimos, ¿no? Para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces les digo, a través de una serie de herramientas que se tienen o inclusive, ¿no? De alguna encuesta de opinión que se pueda tener ahí en mi negocio, yo puedo incorporar esa información para precisamente discriminar o segmentar más mi mercado y enfocarme precisamente a lo que mi cliente necesita, ¿no? O el mercado que yo ya definí como el que voy a desarrollar, ¿no? Además, bueno, después de todo esto voy a producir una variedad distinta para cada segmento de mercado, ¿no? Y es por eso que si ustedes observan marcas precisamente que tienen que ver con grandes mercados, como por ejemplo, no sé, se me ocurre Unilever, ¿no? Creo que todos han usado productos de Unilever que van desde el cuidado de la belleza, desde productos básicos de higiene, e inclusive otros más, inclusive alimentos, ¿no? Unilever está incorporado al segmento de los alimentos, ¿no? Dependiendo precisamente de que yo voy definiendo cuáles son las necesidades que el consumidor presenta y yo voy a satisfacerlas, ¿no? Otro caso también puede ser el de FEMSA, Coca-Cola FEMSA, ¿no? Que no solamente se encarga a producir refrescos, ¿no? También produce aguas, leches
y otra serie de productos más, incorporando, por ejemplo, el tema de los OXXOs, ¿no? Dependen precisamente de la segmentación que se tiene a partir de Coca-Cola FEMSA, ¿no? Entonces ellos tal vez en algún momento dijeron, bueno, pues el tema de los refrescos sí me es bastante redituable, pero resulta que si yo puedo tener mis propias tiendas de abasto y en las cuales yo pueda, yo pueda vender solamente mis productos, pues inclusive es una segmentación más allá, ¿no? Y es precisamente como se da el fenómeno, ¿no? Entonces ahí tienen el proceso de segmentación de mercado. Y de tal cual, en la segmentación existen muchas estrategias, las vimos en su momento, ¿no? Uno es la mercadotecnia indiferenciada, la concentrada y la diferenciada, ¿no? Cuando se selecciona un segmento de mercado, tenemos que renunciar a otros. Como les digo, lamentablemente no podemos comernos todo el pastel precisamente porque es muy difícil o es muy costoso para nosotros como empresa, ¿no? O en su momento para ustedes como restaurante, por ejemplo, ¿no? Digo, algo tan básico como eso, pues por más que ustedes tengan el conocimiento de las diferentes formas de temas gastronómicos, es decir, tal vez sean buenos en cocina oriental, asiática, mediterránea, todo lo que ustedes quieran, la verdad, hay muchísimos segmentos dentro de la cocina, dentro de la gastronomía, y precisamente ustedes van a tener que elegir un segmento, ¿no? Sería muy complicado o muy costoso para ustedes tener esta gran variedad de servicios o de tipos de gastronomía, ¿no? Inclusive se puede ver, yo lo vi apenas en un hotel, ¿no? Ahí de la zona de la costa, que dentro del hotel tiene 4 segmentos de mercado. Por un lado tienen comida asiática, por otro mediterránea, por otro comida mexicana, y así, porque precisamente si se incorpora en una sola, pues es muy costoso, ¿no? Toda esta serie de elementos que conlleva este tipo de cocinas, pues por eso se segmenta en un tipo de comida, ¿no? O un tipo de gastronomía, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver. Y veíamos rápidamente los diferentes puntos que tienen que ver con la mercadotecnia indiferenciada, ¿no? La empresa no dirige sus esfuerzos hacia un solo segmento de mercado, no reconoce los diferentes segmentos, considera todos los segmentos como un solo grupo, diseña un programa de mercadotecnia con las 4 P's. Recuerden que las 4 P's tienen que ver con el producto, el precio, la publicidad y el tema de los puntos de venta, ¿no? Se auxilia de medios publicitarios, ¿no? Y un ejemplo son los que comercializan productos commodity como las frutas, ¿no? Esta mercadotecnia indiferenciada es precisamente porque es muy complicado hacer una diferencia frente al principal competidor, y lo decíamos en su momento, ¿no? El tema de las frutas y las verduras. Tal vez la única forma de diferenciarlas es esa, ¿no? Palparlas, ver, ¿no? La calidad de la fruta o de la verdura, si es más grande, si se ve más jugosa, ¿no? Todo este tipo de commodities, es decir, de básicos, ¿no? Productos básicos, pues es muy difícil diferenciarlos, ¿no? Inclusive así sean de algún tipo de marca, pues es complicado, ¿no? A partir de la diferenciación. Su contraparte, pues precisamente es la mercadotecnia diferenciada, ¿no? Que trata a cada consumidor como si fuera la única persona en el mercado, ¿no? La empresa diseña programas para cada segmento de clientes, se obtienen mayores ventas con una línea diversificada de productos vendida a través de diferentes canales. Y un ejemplo son las empresas refresqueras, que venden diferentes productos, sabores y tamaños de bebida, ¿no? Entonces aquí, dependiendo, como les decía, de herramientas como por ejemplo la investigación de mercados, puede ser que esta empresa haya determinado hacer ciertas presentaciones, ciertos sabores, cierto contenido dentro de sus bienes que está produciendo para los segmentos que ellos identifiquen, ¿no? Es precisamente diferenciar la producción precisamente en diferentes líneas, ¿no? Para satisfacer a esos segmentos de mercado específicos, ¿no? Y decíamos finalmente la mercadotecnia concentrada se trata de obtener una buena posición de mercado en pocas áreas, ¿no? Entonces vos busca una mayor porción en un mercado una vez que una menor porción en vez, perdón, de una menor porción de un mercado grande. Entonces, como les digo, lamentablemente las empresas o nosotros mismos como emprendedores es complicado acaparar todo un mercado, ¿no? Es mejor focalizarte
una porción, como dice aquí, ¿no? Tal vez no puedas tener todo el mercado, pero sí comenzar a avanzar o tener una rebanada más grande del pastel, ¿no? Que es lo que todos buscaríamos en su momento. Y un ejemplo es una empresa que se especializa en producir solamente bebidas energéticas para atletas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, es probablemente un segmento de mercado, pero que yo me especializo en este caso, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, ¿no? O las personas que realizan alguna actividad física, y es así como yo voy a desarrollar todo este tipo de demanda diversificada. Y finalmente abarcábamos el tema de los nichos de mercado, y con esto yo creo que terminaríamos nuestra primera hora de repaso, que recuerden que los nichos de mercado se definen como ese pequeño grupo de un segmento de mercado con características homogéneas muy específicas, ¿no? Entonces, en algún momento o en alguna pregunta por ahí de sus cuestionarios, yo les decía que me ejemplificaran, ¿no? El tema de cuál es un nicho de mercado, ¿no? En su entorno, en la vida real, y pues yo les puse estos ejemplos, ¿no? Que tenían que ver precisamente con encontrar un mercado o un segmento de mercado que comparte ciertas características, ¿no? Entonces estaban ahí diferentes ejemplos de diferentes nichos, ¿no? Como el mercado verde, que es un nicho de crecimiento, ¿no? Personas que se preocupan por el medio ambiente, consumo de productos orgánicos de alto poder adquisitivo. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Tal vez si yo encuentro atractivo este segmento de mercado o este nicho de mercado, pues entonces toda mi producción, todos mis productos, todos los bienes que yo esté desarrollando, tienen que cumplir con estas condiciones, ¿no? Si no, de nada serviría el tema de hacer un nicho de mercado, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso del mercado rosa, que yo le llamaría de otra forma, ¿no? Tal cual lo saqué de la bibliografía, pero, por ejemplo, este segmento, ¿no? De la diversidad, de las preferencias sexuales, pues sí que es explotado en determinados meses, ¿no? Sobre todo cuando es el mes que tiene que ver con la diversidad sexual, pues ustedes pueden ver ahí las diferentes presentaciones y gamas de productos, ¿no? Entonces, digo, no vamos a entrar en ese debate. En esta clase no nos interesa mucho ese tipo de debates, que si es bueno o malo, o cómo se aprovechan las marcas precisamente de eso, sino que desde el punto de vista de los negocios, pues es un área de oportunidad, ¿no? Mientras yo segmente más mi población, en este caso a las personas con preferencias sexuales, con preferencias homosexuales o este tipo de tendencias precisamente a la diversidad sexual, pues es bastante conveniente para mí, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Simplemente miren todos estos productos que se incorporan a partir de ese concepto y tienen un alza, ¿no? No va a ser lo mismo tal vez que cuando se dan ese tipo de movimientos, yo venda algún producto con la presentación normal, a que si yo incorporo estos elementos como el del arco iris, por ejemplo, ¿no? Van a tener un plus precisamente porque van orientados directamente a ese segmento de mercado. Entonces, esa es la importancia de los nichos, ¿no? Que yo identifique un segmento de mercado bien definido y que compartan precisamente características muy fuertes para que yo pueda enfocar todos mis esfuerzos a satisfacer esos nichos de mercado, ¿no? Desde el punto de vista del marketing es muy importante, y no se diga para el caso de su formación, ¿no? Cuando ustedes tomen la decisión ya de poner en práctica sus conocimientos en el sentido gastronómico, van a tener que identificar cuál va a ser su nicho de mercado, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este conocimiento. Bien, pues yo creo que vamos a ir a nuestro receso. Regresando del receso, vamos a hablar de los factores externos que influyen en el estilo de vida del consumidor. Les digo, la importancia de hacer esta revisión es que pueden estar 100% seguros que todos estos temas de la revisión van a venir en su examen de mañana, ¿no? Entonces, para que ahí tomen nota y lo tomen mucho en cuenta. Entonces, vamos a nuestro receso y nos vemos en un lapso de media hora, por favor. Adelante. Recording is on.
La causa. Por eso, pero ¿por qué lo mataron? Porque los estudiantes estaban exigiendo y al gobierno no le pareció. Un tanquito se la... ¿Cómo? No, Manuel, le dije que era un tema de historia importante. ¿Por qué, papá? ¿Por qué pasó? Dile por qué. Ah, sí, allá también hay información. En la sección de Tlatelolco de la Ciudad de México. Ok, vamos a continuar. Barranco Juárez, Irving. Presente, profe. Gracias. Cruz Santiago, Udalia. Cruz Santiago. Ok. Uy. Franco Mendoza, David. Presente, profe. Gracias. Herrera Fabián, Leilani. Presente, profe. Gracias. Morales Gómez, Fanny. Presente. Gracias. Peralta Ruiz, Jaime. Peralta Ruiz. Ujú. Ok. Ramírez Santos, Wendy. Presente, profe. Gracias. Y Ramos Cortés, Paulina. Presente, profe. Gracias. Ok, listo. Bien. Vamos a continuar entonces para terminar la revisión de los temas del día de hoy.
Y nos habíamos quedado entonces con los factores externos que influyen en el estilo de vida del consumidor. Y en este tema recuerden ustedes que hablábamos de la importancia que tiene la cultura precisamente para definir el gusto y el consumo de las personas. Entonces, en ese sentido, la cultura pues es una representación de conocimientos, creencias, ¿no? Que se ven, o más bien que tienen una influencia en cada una de las personas o de los individuos que se desarrollan en una sociedad, ¿no? Este proceso de cultura pues va a influir en el pensamiento y en el comportamiento como tal de los individuos, ¿no? Entonces, la forma en cómo que nosotros nos desempeñemos o el nivel de exigencia que tengamos para ciertos servicios, ciertos productos, pues va a depender de la cultura, ¿no? Entonces, inclusive aquí cabe un poquito el tema que veíamos en su momento sobre Taco Bell, ¿no? Decíamos que a pesar de ser una empresa pues bastante consolidada en los Estados Unidos bajo este esquema de, entre comillas, comida mexicana, ¿no? Y además, pues maneja un concepto de marketing y de infraestructura bastante importante, al menos hablando de manera actual, pues el tema de la cultura influye mucho sobre el éxito que tiene en determinados países, ¿no? Como en el caso de México, pues a pesar de que tenemos muchos problemas a nivel país, como parte del mercado, como parte del mercado mundial, pues México sí representa una buena parte de dicho mercado, ¿no? El hecho de que seamos más de 120 millones de personas, pues hablando a nivel mercantil, pues sí es de consideración, ¿no? Entonces, por eso mismo, pues muchas marcas, ¿no? Han tratado de entrar al mercado mexicano, sobre todo también por la influencia que muchas veces el mercado mexicano tiene sobre América Latina, ¿no? Entonces, prácticamente un tipo de negocio, proyecto que se consolide en México, pues puede ser que esté casi prácticamente garantizado su éxito en el resto de América, ¿no? Entonces, en ese sentido, y regresando al tema de Taco Bell, pues decíamos, ¿no? Todos los aspectos culturales que tienen que ver, y sobre todo con el tema gastronómico, pues son muy importantes, ¿no? Entonces, la cultura del taco es bastante desarrollada en nuestro país y es de consideración, pues, muy importante, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos que definen la mexicanidad es el tema de que todo lo podemos hacer taco, ¿no? Ya veíamos en su momento un video y comentamos al respecto, y es precisamente eso, ¿no? El hecho de que la cultura, cómo influye en los procesos de consumo. Entonces, esta marca o este conglomerado de Taco Bell, por más que invierte, desarrolla una cultura precisamente de cultura, entre comillas, mexicana, ¿no? Y incorpora elementos mexicanos y aunque tenga pues se podría decir que productos de calidad, ¿no? Pues no puede entrar al mercado mexicano o más bien no tiene los rendimientos que en su momento se plantearon por el tema cultural, ¿no? Entonces, precisamente esa cultura lo vimos que se hereda a las generaciones futuras y todos estos elementos característicos precisamente son los que van a integrar la forma de pensamiento de determinadas zonas, ¿no? E inclusive en nuestro país varía según la situación geográfica, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los Estados Unidos puede que tengan mucha influencia en la zona norte de nuestro país, pero aún así el sentido cultural pues es distinto, ¿no? Diferente a la cultura que desarrollamos en la zona sur y en la zona centro del país. Y finalmente, pues decíamos que la cultura no es estática, ¿no? Es una interrelación, es la relación entre diferentes formas de pensar, de actuar y de desarrollarse a lo largo del mundo, ¿no? Y que ha ido en constante evolución. Hay teorías que incluso nos dicen que se está creando una cultura global, ¿no? En el sentido de que estamos incorporando cada una de nuestras formas de pensamiento a través de ese intercambio que se realiza con otros lugares, con otros países u otras formas de comunidad, ¿no? Entonces, decíamos también que dentro de la cultura existían subculturas y esto es importante para el concepto de comprender al consumidor porque precisamente esos subgrupos comparten hábitos y costumbres, pero aportan sus propias formas de cultura, ¿no? Entonces, es como hacer un segmento
pero incorporando otros elementos que tienen que ver más con el tema cultural, ¿no? Tradiciones, costumbres, estilos de vida, que en su momento ciertas personas incorporan al nivel cultural general, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que en su momento este tema del Taco Bell fue una idea inclusive de una persona, ¿no? Que extrañaba el tema de lo mexicano, ¿no? El tema de los tacos como tal, pero pues bajo el concepto de los norteamericanos, su propia cultura es así, ¿no? De hacer ese tipo de alimentos, ¿no? Ese tipo de procesos. Y probablemente de esa subcultura derivó el hecho de crear una empresa como Taco Bell, ¿no? Tendríamos que verlo desde el punto de vista particular, cómo se creó, quién lo creó, o por qué incorporó los elementos mexicanos precisamente a la gama de productos que ellos ofrecen, ¿no? Pero bueno, el punto es que para el marketing, para el tema de comprender el comportamiento del consumidor, es muy importante analizar a las subculturas, ¿no? Porque nos pueden dar pie o llave a incorporarnos, ¿no? A satisfacer esas subculturas con nuestros productos y a su vez, pues, tratar de obtener una parte de ese gran pastel que, en este caso, por ejemplo, como les puse, es la cultura norteamericana de los Estados Unidos y que a través de sus subculturas de los hispanos, asiáticos, la raza negra, los blancos, precisamente tienen esta parte diferente, ¿no? Aportan sus propias formas, pero comparten una cultura en general, que es la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para conceptos de comportamiento del consumidor es muy importante entenderlo y así poder obtener nuestra rebanada del pastel, ¿no? Satisfacer las necesidades que tengan cada uno de estas subculturas. Otro tipo de discriminación, ¿no? O otra forma de segmentar el mercado es a través de los aspectos demográficos, ¿no? Los que más influyen en el estilo de vida, pues son el ingreso, la edad y la situación geográfica, ¿no? Entonces, en el tema del ingreso, por supuesto, ¿no? Hay productos, hay mercancías, servicios inclusive, que van enfocadas a personas con cierto nivel de ingreso, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, yo me encontré un elemento muy interesante que era una empresa en la que se reservaban el derecho de admisión dependiendo de las condiciones socioeconómicas de las personas, y ellos lo que hacían era que te resolvían cualquier tipo de problema, inclusive caía ahí el tema de entrar en actos ilegales, siempre y cuando tú cumplieras con las condiciones de tener un ingreso lo suficientemente alto como para pagar sus servicios, ¿no? Entonces veía ahí, es un artículo que publicó en su momento la revista Forbes, y ellos mencionaban, ¿no? Hay gente extremadamente rica, por ejemplo, ¿no? Que se puede dar el lujo de adquirir los servicios de este tipo de empresas en las cuales, pues en su momento, una persona de negocios, ¿no? Vamos a ponerlo así, no recuerdo el nombre, pero pues estaba esta persona y dadas sus actividades que tienen al día, ¿no? La gran agenda tan ocupada que tiene, pues había olvidado que era el aniversario matrimonial con su esposa, ¿no? Entonces, pues esos tipos de detalles son muy importantes para ella, para su esposa, y él, por tener los ingresos, pues hizo uso de este tipo de empresas, ¿no? ¿A qué se dedica la empresa? A resolverte cualquier tipo de problema. Entonces dijo, ¿saben qué? En un lapso de, pues, hoy es el aniversario, yo le prometí a mi esposa que la iba a sorprender, entonces necesito que en un lapso de 5 o 6 horas ustedes me organicen algo, ¿no? Entonces, la empresa, al tener precisamente la exclusividad del ingreso, el ingreso no es un impedimento, pues en un lapso de 5 o 6 horas pudo organizar un viaje a algún destino tropical, ¿no? Y ahí hicieron una serie de arreglos y este magnate pudo satisfacer precisamente el tema de darle un obsequio a su esposa, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? A que se dan el lujo, inclusive este tipo de empresas, de reservarse el derecho de admisión, ¿no? Así, si ellos determinan que por ciertas situaciones no pueden ofrecerte los servicios, pues tendrán su determinación, ¿no? Y como una empresa privada, no podemos alegar eso, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el tema del ingreso. También aquí mencionábamos el tema, por ejemplo, de lo que es Electra, Coppel y todas estas series de instituciones que encontraron en un segmento socioeconómico medio abajo, pues una buena cartera de negocios, ¿no? Entonces, precisamente el negocio de Coppel, de
de Electra y de todas estas empresas similares, es que te ofrecen algún producto que en algún otro tipo de empresa o de tienda departamental, pues sería imposible de adquirir a los precios que manejan y sobre todo por la falta de créditos, ¿no? Muchas personas tal vez no tenemos la facilidad de obtener algún crédito o de tener acceso al crédito y estas instituciones lo hicieron posible. Sin embargo, ¿cuál es su limitante? Pues que ellos sí aceptan hasta personas que no tienen ni cómo comprobar un ingreso, ¿no? Entonces, pues ya, ellos manejan una serie de herramientas ahí y su ganancia probablemente está en los intereses, ¿no? O en otro tipo de mecanismos que en su momento, pues, ya dependen ahí de un análisis más profundo. A lo que voy es que precisamente dependiendo de la segmentación a partir del ingreso, ustedes pueden discriminar u ofrecer algún servicio o producto, ¿no? Entonces, así también lo hay. Hay muchos restaurantes, sobre todo en la Ciudad de México, por ejemplo, muy exclusivos, ¿no? Que se reservan el derecho de admisión o inclusive para, ustedes lo leyeron en el tema del bully, este restaurante pues tenía una lista de espera muy, muy extensa, ¿no? Y dependía mucho a veces de que fueras un proveedor o de que fueras una persona importante para que te dieran acceso a este tipo de servicios, ¿no? Entonces, el tema del ingreso es una amplia forma de segmentación. El tema de la edad, ¿no? Ustedes ahorita tienen intereses muy particulares que una persona 30 años mayor a ustedes, pues no los tiene, ¿no? O no le interesan ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, cuando yo veo un adolescente, ¿no? Y busca precisamente algún tipo de producto, es diferente al que busca una persona como de mi edad y diferente al que busca una persona de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Todo va a depender del momento en el que esté viviendo y obviamente la edad, ¿no? Va a ser una forma de segmentación muy, muy diferente. Entonces, actualmente, por ejemplo, desde el punto de vista de los negocios, las personas de edad avanzada son una buena idea de negocios, ¿no? Sobre todo estas casas de día. Es decir, pues todo es un ciclo, ¿no? Entonces, el ciclo de vida del ser humano tiende a ser o a regresar de nueva cuenta como cuando era bebé, ¿no? Solo que ahora, como adulto mayor, necesita cuidados, necesita alimentación especial, ¿no? Entonces necesita un espacio y todo este segmento de los negocios que se encargan precisamente de desarrollar herramientas para satisfacer las necesidades de personas adultas, como las casas de día, que si lo quieren ver así es como pues una guardería de adultos mayores, ¿no? Esto va teniendo importancia porque la curva, más bien, perdón, la pirámide de edad de nuestro país ahorita se encuentra en una situación en donde el ancho de la pirámide se encuentra la población joven, ¿no? Pero en un lapso de 20, 30 años esta población va a ser adulta, de la tercera edad, y toda esta gran población ahora va a necesitar de ciertos servicios específicos, ¿no? Bien segmentados. Entonces, inclusive, por ejemplo, yo lo veía desde el punto de vista de la ciencia médica. Hay muchas personas o personas que se forman para ser doctores, sin embargo, cuando se especializan, muchos se van por el sentido de la pediatría, ¿no? Porque pues precisamente somos un país que tiene altas tasas de natalidad y hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y muy pocos se van por el aspecto de la geriatría. Entonces, si ustedes buscan a nivel nacional el número de profesionales geriatras que tenemos en el país, son muy contados, ¿no? Entonces, es precisamente desde el punto de vista de los negocios una muy buena área de oportunidad para abarcar el segmento de la población adulta, ¿no? Entonces, ahí se puede ver la discriminación por medio de la edad. Y finalmente la situación geográfica, ¿no? Ya lo hemos dicho también, en algún momento, por ejemplo, el Coppel que está en Pochutla, pues es muy raro que les vaya a vender, no sé, ropa o accesorios que tengan que ver con el frío, ¿no? Es muy difícil que en esa zona de la costa pues se presente una situación tan catastrófica como para que haya una helada o algo por el estilo, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación geográfica, también va a ser nuestra segmentación de mercado, ¿no? A eso nos referíamos con los aspectos demográficos. Pasamos también o revisamos el tema de la estructura social, ¿no? Y ustedes van a recordar aquí el tema de todas las estratificaciones sociales, ¿no? Recuerden que había una que era a positivo, a negativo y bajaban todas hasta el último estrato social. Dentro de los factores externos, pues que influyen en el estilo de vida del consumidor, ¿no? Existe una amplia clasificación relacionada con los niveles sociales.
socioeconómicos, y los factores para determinarlos pues, son precisamente características en la vivienda, qué posesión de bienes tienen y los aspectos sociales, ¿no? Revisamos en su momento la clasificación socioeconómica que existe en México y precisamente estos eran aspectos a evaluar, ¿no? Cómo eran o qué características tenían las viviendas en las que ellos estaban, qué tipos de bienes tenían, ¿no? Recuerden que decíamos si tenían 1 o 2 automóviles, y otro tipo de características y aspectos sociales, ¿no? A qué se dedicaban en su tiempo libre, se iban a clubes deportivos, ¿no? O se dedicaban a hacer alguna actividad deportiva, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de revisar la estructura social era precisamente enfocada a que determinando, por un lado, como decíamos, el tema del ingreso, de la edad, y ahora de todas estas estructuras socioeconómicas, pues nos dan una idea hacia dónde queremos orientar nuestro producto para satisfacer las necesidades de esos consumidores, ¿no? Entonces, en el tema gastronómico, ustedes no me dejarán mentir, el tema de los niveles socioeconómicos es bastante determinante, ¿no? Hay lugares sumamente exclusivos, ¿no? Sobre todo por el tipo de productos finales que se desarrollan, o el concepto, ¿no? Es muy importante en donde se desarrolla el tema gastronómico, ¿no? Entonces, inclusive se puede ver les digo, desde el punto de vista gastronómico aquí en la ciudad, ¿no? Si ustedes van a un mercado tradicional, ¿no? Cualquier tipo de mercado, pues ahí ustedes pueden encontrar los principales platillos de Oaxaca, ¿no? Entonces, un extranjero que venga y va al mercado, ahí puede comer una tlayuda, ¿no? Un mole, cualquiera de los moles, ¿no? Todo este tipo de gastronomía oaxaqueña, y también lo puede incorporar ya en restaurantes llamados de cocina de autor, ¿no? Es decir, aquellos que incorporan elementos de inclusive talla internacional, pero enfocados precisamente en la comida tradicional oaxaqueña, ¿no? Entonces, el tema de la estructura social pues va a ser diferente, porque no me va a costar lo mismo comerme una tlayuda en Casa Oaxaca, por ejemplo, que es uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, a comerme una tlayuda en el mercado Benito Juárez, ¿no? Que prácticamente está en el centro de la capital y es muy barato, ¿no? Comerse ahí una tlayuda. Entonces, todo va a depender de la estructura socioeconómica para el tipo de productos que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Y del segmento que queremos abarcar en su momento. Y así es como se van conformando los grupos de consumidores, ¿no? Un grupo de consumidores implica un reto para la mercadotecnia, ya que tienen necesidades y expectativas diferentes de los productos, y pues es acorde a experiencias, a años vividos, e incluso el ingreso, la edad, todo esto que ya vimos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver al momento de elegir la selectividad de los grupos de consumidores. Y hacíamos hincapié en que las generaciones, ¿no? Las generaciones de personas eran muy importantes conocerlas, precisamente porque nos dan una pista, una guía sobre a dónde debemos enfocar el tema de nuestra segmentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a la generación Baby Boom. De manera general decíamos que son los nacidos entre 1946 y 1964, años más, años menos, la clasificación pues entra por ahí. Actualmente, o más bien se perfila una población de baby boomers de 16.5 millones de personas en 2025, ¿no? Entonces, pues sigue siendo un segmento bastante considerable. Son personas ya consolidadas, ¿no? Porque se incorporaron a la vida laboral entre los años 70 y 80, entonces actualmente pues ya están prácticamente llegando a su edad de retiro, pero tienen una suficiencia económica, ¿no? Eso es lo importante de los baby boomers. Sentaron el pensamiento de lo que es el éxito, ¿no? De ellos a base de esfuerzos, de trabajos y de todas las innovaciones que se empezaron a dar ahí en la década de 1950, es como sustentaron este hecho, ¿no? del pensamiento exitoso. Y obviamente todos ellos tienen actitud para los negocios y aceptación a la tecnología, ¿no? Fueron una generación que sigue viendo cómo día con día ha ido cambiando el aspecto tecnológico, ¿no? Y lo han sabido incorporar bien la funcionalidad de sus productos. Okay.
La siguiente generación es la generación X, nacidos entre 1965 y 1976. Perdón, como les digo, años más, años menos, ¿no? Se espera que en el 2025 sean 11.6 millones de personas, entonces sí, es un segmento bastante considerable también. ¿Cuál es la diferencia con los baby boomers? Que ellos han vivido choques sociológicos masivos, ¿no? Como en el tema de los divorcios, la drogadicción, crisis económicas, ¿no? Entonces, es una generación que vivió la posguerra, ¿no? Todos los problemas que acarrearon las grandes guerras y que precisamente tienen una forma de pensar diferente a través de todos los problemas que se han desarrollado en esta época, ¿no? Presentan mayor inclinación a la individualidad y al consumo, el consumo personal, ¿no? Es a partir de ellos cuando comienza esta diversificación en el marketing, en la cual la individualización es importante para poder vender un producto, ¿no? Los mercadólogos deben utilizar instrumentos muy sofisticados para atraer su atención, ¿no? Entonces, todas estas campañas publicitarias bien elaboradas, ¿no? Bien desarrolladas, es precisamente para atraer la atención de cada una de estas personas que conforman esta generación, ¿no? Ya no es tan fácil atraer su atención, sobre todo pues por un tema de desarrollo e innovación de los aspectos tecnológicos. La generación millennial, ¿no? Nacidos entre el 77 y el 94, pues son en el 2025 el gran grueso de la población, 19.4 millones de personas. Ellos entraron en una dinámica de vivir rápido, ¿no? Todas las personas que somos millennials, pues entramos en esta dinámica de que queremos las cosas y las queremos ya, ¿no? Sobre todo porque vivimos ese gran salto tecnológico en el que se eficientaron muchos procedimientos, ¿no? Es una generación bastante preparada, al menos a nivel tecnológico. Prácticamente todos los millennials saben utilizar o incorporarse a las tecnologías de la información y la comunicación. La mayor dificultad de atender a esta generación es que buscan productos novedosos a gran velocidad, ¿no? Y ellos son los que van marcando el paso de las tendencias, ¿no? Si por ellos fuera, necesitarían, no sé, tal vez a los que les interesa esa parte, cambiar de celular prácticamente cada mes, ¿no? Sobre todo para irle incorporando los máximos avances posibles, ¿no? Entonces, es una generación que exige mucho eso, ¿no? La innovación de los procesos para tener precisamente productos nuevos. Y es una generación sensible a los problemas globales, pero se deja influenciar por las celebridades. Entonces, esto es lo que decíamos, muchas personas dentro del grupo millennial pues consideran el tema de la acción global por el planeta un tema primordial, sin embargo, se dejan llevar mucho por lo que hagan y digan muchas personas del corte de influencers, ¿no? Es decir, a veces inclusive tienen un pensamiento equivocado, erróneo, y muchas de estas personas o muchos de estos millennials se dejan convencer, ¿no? por ese tipo de situaciones. Y finalmente la generación Z, ¿no? Son los más recientes, los nacidos del 94 a 2010. Es la generación más irreverente, ¿no? Sobre todo por su forma de educación, ¿no? Aunque más incluyente, ¿no? Irreverente porque precisamente utilizan otros métodos, ¿no? O inclusive con el tema del internet, el tema de ser autodidacta va siendo más importante para este tipo de generación. Todo lo encuentro en internet, inclusive no necesito escuchar alguna persona o algún experto porque yo lo puedo buscar en internet, ¿no? Entonces ese es el pensamiento de la generación Z. Con el avance del internet y las tecnologías, son una generación muy autodidacta, ya lo mencioné, ¿no? Entonces algunos hasta se aburren de estar en un salón de clases precisamente porque se basan en temas de productividad, ¿no? Algo que les represente más utilidad cada vez. Por el acceso a un sinfín de herramientas, son una generación creativa y de gran adaptabilidad. Efectivamente, ¿no? Todos los aspectos tecnológicos los incorporan a su vida diaria, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de su consumo. Sufren las condiciones laborales, por eso prefieren el freelance, es decir, el trabajo propio, ¿no? A mi propio ritmo, mi propia empresa y mi negocio propio, ¿no?
muchas generaciones emprendedoras han tenido mucho éxito, ¿no? Encontramos a multimillonarios bastante jóvenes, que es a partir de la incorporación de procedimientos tecnológicos, obviamente de conocimiento, ¿no? Aunque muchos de ellos cumplen con estas características de no me gusta la escuela, no me gusta estar atado a un horario, cosas por el estilo, sí tienen una alta capacidad de razonamiento o de obtener conocimiento que les permite precisamente tener esta condición de tener los negocios propios o el freelance, ¿no? Entonces, ahí están las características de las principales generaciones, ¿no? O grupos que se determinan en el tema del consumo. Y finalmente hablábamos del grupo más importante o que más trascendencia tiene en los temas de consumo, que es el tema de la familia. Es el grupo que influye mayormente en la conducta de compra, ¿no? Sobre todo porque son las personas con las que convivimos, ¿no? Las personas que nos rodean, y gran parte de las decisiones las toma el jefe de familia, ¿no? Y en ese momento debatíamos sobre ello. Puede ser inclusive que ahora ya sea un poco diferente, ¿no? Los tiempos son diferentes y ya no haya como tal un jefe de familia, pero sí hay ese consenso con los demás, ¿no? Con los familiares, en el que precisamente se puede exigir, ¿no? El hecho de tomar una determinación o algún tipo de consumo a partir de las ideas de todos, ¿no? Entonces, actualmente las familias son más democráticas al tomar decisiones con la participación de todos los integrantes, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, ¿no? Y precisamente a veces cuando hay que tomar alguna determinación, pues se hace bajo el consenso de toda la familia, ¿no? Dejando atrás esta forma autoritaria que se tenía en su momento de que solamente el jefe de familia podía determinar qué hacer. Y aquí pueden observar un pequeño mapa, ¿no? Que sintetiza cómo es que se componen las familias mexicanas, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos al concepto de familia, ¿no? Las familias mexicanas se caracterizan por ser numerosas, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Y decíamos que en la clasificación podría ser un tipo de familia ampliada y un tipo de familia compuesta, ¿no? ¿Cuáles son las características de la familia ampliada? Pues que es el papá, el mamá y los hijos, ¿no? Es el nuevo núcleo familiar. Y se incorporan también los abuelos o algún tío, ¿no? Entonces, esos son los que se consideran familias ampliadas. Y en el caso de las familias compuestas, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿no? El núcleo esencial de una familia. En la teoría, ¿no? Les digo, aquí no estoy discriminando a nadie, pero en teoría, pues así es, ¿no? Tradicionalmente. Y se incorpora algún familiar político o amigos, ¿no? Entonces, en algún momento me ha tocado corroborarlo, ¿no? De que hay tal vez una pareja joven, ¿no? Que apenas tuvo a su bebé, pues necesita un ingreso extra, ¿no? Y parte de su hogar lo renta a algún estudiante, ¿no? O apoya a algún tipo de familiar. Entonces, como tal, es una familia compuesta porque sí, los hábitos de consumo que se tengan en ese hogar dependen de la convivencia de cada una de las personas, ¿no? Entonces, es por ello que se tiene esta subdivisión dentro de las familias mexicanas, ¿no? Vamos a ver qué más. Bien, hasta este punto analizábamos entonces los grupos, la segmentación a través de generaciones y de la propia familia. Ahora vemos el tema de la motivación del consumidor, el preámbulo precisamente al tema de involucramiento, que fue uno de los últimos temas que vimos, ¿no? Entonces, la motivación del consumidor es precisamente ese comportamiento suscitado por necesidades y dirigido hacia la obtención de un fin. El comportamiento o actitud del consumidor para conseguir un bien o servicio y que dirige la conducta hacia un tipo de fin específico, ¿no? Entonces, pues la motivación del consumidor se puede resumir a ello, ¿no? A ese comportamiento o actitud que va a tener algún consumidor para obtener un bien o servicio, ¿no? A eso se refiere. Y decíamos que había al menos cuatro tipos de motivos, ¿no? El primero de ellos es biológico.
son las necesidades fisiológicas como la sed o el hambre, ¿no? Entonces, esos son los tipos de motivos que a mí me buscan adquirir algún producto. Si tengo sed, pues necesito una botella de agua. Si tengo hambre, necesito algún tipo de alimento. Entonces, basándose en las necesidades fisiológicas, pues puedo determinar el primer rubro de motivos para consumir algo. De ahí tenemos el tipo de motivo aprendido, ¿no? Son comportamientos que vez con vez se van aprendiendo basándose en las normas o en los grupos sociales, normas sociales o grupos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido es cómo se comportan los demás, ¿no? O cómo se comporta cierta sociedad para en su momento aprender como consumidor a comportarme. Entonces, tiene que ver más con un aspecto inclusive cultural, ¿no? O inclusive dentro de la conformación de los grupos sociales, ¿no? Van a ser diferentes de acuerdo a su clasificación o estratificación, como lo quieran ustedes ver. Otro tipo de motivos son los psicológicos sociales, ¿no? Es la aceptación social o el estatus. Muchas veces yo consumo algún tipo de producto o servicio simplemente por la aceptación social, ¿no? Muchas veces, o más bien se veía reflejado en cierto tipo de mercancías, ¿no? Es como lo podemos ver en la actualidad. Y que mucho depende del desarrollo de marca de los productos para que eso se cumpla, ¿no? El hecho de que yo me encuentre algún tipo de producto de determinada marca y que por usarlo a mí me dé cierto tipo de aceptación, ¿no? Pues eso va a ser fundamental, ¿no? Puede ser en cualquier tipo de productos, de servicios, de consumo inclusive, ¿no? Va a ser diferente, por ejemplo, y digo, esto visto desde el punto de vista de los negocios, insisto, ¿no? Es un debate sociológico todo este tema de la discriminación a partir de aspectos sociales o aprendidos, ¿no? Pero, pues, ustedes lo pueden constatar, inclusive hay un refrán que ahí dice, como te ven, te tratan, ¿no? Y a mí lo he podido constatar, ¿no? Cuando una persona que tal vez tiene los recursos para ir a algún tipo de institución, llámese restaurante, cine, tienda departamental, lo que ustedes quieran, pero simplemente por el hecho de venir vestido de una manera pues sencilla o tal vez poco cuidadosa, las personas, ¿no? Y las instituciones lo juzgan como tal. Entonces, puede ser, no sabemos que sí, efectivamente tenga suficiente ingreso, ¿no? Dinero para adquirir algún producto, inclusive de los más costosos, pero por su apariencia, ¿no? No tiene una aceptación social dentro de la sociedad, ¿no? Y digo, eso es todo en el aspecto de las empresas y del marketing, ¿no? Pero es importante señalarlo. En el caso de los conocimientos instintivos, son aquellos comunes por naturaleza al ser humano. Entonces, naturalmente reaccionamos a ese tipo de motivos, ¿no? Para satisfacer alguna necesidad o simplemente por una cuestión de orden natural. Esos son a grandes rasgos los tipos de motivos. ¿Qué es lo que motiva al consumidor? Precisamente los impulsos, ¿no? Los impulsos que tiene a partir de ver un objeto, ¿no? De visualizarlo, de toparse con él, ¿no? Tal como lo dice la lámina, son los deseos repentinos hacia algún objeto, ¿no? Entonces a todos nos ha pasado en su momento que vamos caminando por la calle y vemos en algún negocio algo que nos llame la atención, ¿no? Dependiendo de su utilidad, dependiendo de qué uso yo le pueda dar, ¿no? A ese tipo de productos. Y encontramos estos 4 impulsos que tiene el consumidor, ¿no? El primero de ellos es el impulso puro, ¿no? Cuando un consumidor conoce por primera vez un producto y en ese momento decide comprarlo, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos ha pasado el hecho de que, no sé, íbamos a surtir la despensa para la semana, ¿no? Entonces íbamos enfocados a adquirir ciertos productos básicos, ¿no? Para la comida, para el aseo personal, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese transcurso, ¿no? En ese desarrollo de el camino, el trayecto, pues resulta que me encontré cierto producto, ¿no? Que llamó mucho mi atención y lo adquirí. Entonces ese es el conocimiento puro. En el momento que ustedes ven algo y en ese momento dicen, ¿sabe qué? Lo voy a comprar, ¿no? Ese es el impulso puro.
El impulso sugerido, ¿no? Cuando se muestran los beneficios o se impulsa al consumidor a adquirir un producto, ¿no? Y eso tiene que ver todo con el tema de la publicidad, la atención al cliente, la atención inclusive postventa, ¿no? Como les he insistido en su momento, ¿no? Todo esto tiene que ver precisamente con esas señales que se le van a mandar al consumidor para incorporarse al tema de adquirir un producto, ¿no? Todo este bombardeo que se da a nivel publicitario. Un impulso recordado, cuando un consumidor recuerda algún producto por ser muy bueno y decide comprarlo, ¿no? Y eso le pasa mucho a las amas de casa, por ejemplo, ¿no? Ellas dicen, no, pues es que este detergente o este limpiador, ¿no? de pisos siempre me ha funcionado, ¿no? A pesar de que suba de precio, a pesar de diversas situaciones, cambie de presentación, cambie inclusive de tamaño, recordando cómo es que me funcionó ese tipo de productos, pues es como yo puedo determinar si decido comprarlo o no. Tiene que ver mucho con la experiencia en su momento que tienen las personas de adquirir algún producto. Y el planeado, ¿no? Con el consumidor cuando el consumidor sin saber con exactitud decide salir de compras. Entonces, muchas veces los impulsos se ven precisamente estimulados por el hecho de organizar en algún momento algún desplazamiento, ¿no? Y a partir de ello se puede ir estimulando al consumidor, ¿no? Que eso es lo que se hace, ¿no? Cuando ustedes van caminando por la calle, en el centro de alguna comunidad, pues es lo que se busca, ¿no? Incidir en su trayecto precisamente para adquirir algún tipo de producto, ¿no? Entonces, de manera general, esos son los 4 impulsos que les presenté en su momento del consumidor. Y terminamos entonces con el tema de necesidades del consumidor, ¿no? Pese a que las necesidades son diversas, existen algunas en las que coincidimos con los demás, ¿no? Ya lo analizamos también en una primera lámina y decíamos que lo único que tenemos en común todas las personas es que necesitamos consumir de algo, ¿no? Sobre todo si son productos que de ello depende nuestra supervivencia, ¿no? Por eso es que es muy importante ese concepto de las necesidades que tiene un consumidor y del consumo. Y para ilustrar este ejemplo, hablábamos de la pirámide de necesidades de Maslow, que se define como un orden jerárquico para las necesidades. Entonces lo veíamos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Aquí la ciencia de la psicología tiene una gran influencia, sobre todo porque acorde a las necesidades que tenga cada uno de los individuos, ese orden de jerarquía es importante para el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, vamos a ver la pirámide. Aquí está. Hablábamos un poco de Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow era un psicólogo estadounidense que desarrolló la corriente humanista, ¿no? Recuerden ustedes por ahí, en sus puntos y su cultura general, la corriente humanista precisamente se enfoca en el ser humano, cómo es que se comporta, qué es lo que necesita el ser humano para satisfacer de manera adecuada todas y cada una de sus necesidades, ¿no? A eso, o más bien a eso va enfocado el tema del humanismo. Son estudios de la tendencia humana a la salud mental, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que buscaba en su momento, al menos desde el punto de vista psicológico y sociológico, Abraham Maslow al momento de promover el tema de su pirámide de necesidades, ¿no? La pirámide describe cada una de las necesidades humanas desde lo más básico, que son actividades para la supervivencia, hasta la autorrealización, ¿no? Que se pueden definir como las metas que puede tener cada uno de ustedes. Y nos hace mención de que al satisfacer cierto nivel de la pirámide de Maslow, es solamente como podemos pasar al siguiente nivel, que el punto es llegar a el nivel de la autorrealización, como mencionaba, ¿no? Que, ¿cómo se define? Pues ya lo veremos. Vamos a comenzar por la base de la pirámide, ¿no? El primer nivel, pues,
tiene que ver un poco con las necesidades básicas. Ya vimos en su momento que es una característica para segmentar, ¿no? Y para tomar el tema del consumo en cuenta. Entonces, la pirámide se desarrolla a partir de la base, de las necesidades básicas que tienen cada una de las personas, ¿no? Entonces, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos tener descansos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuestra supervivencia va en las necesidades básicas. Una vez que cumplimos con ese primer nivel, tenemos un nivel 2 que es el tema de la seguridad y la protección, ¿no? Sentirnos seguros, y esto va ligado también al tema del ingreso, ¿no? El tener un ingreso fijo nos permite realizar una serie de módulos o adecuaciones al tema de la pirámide, ¿no? El nivel 3 son las necesidades sociales, ¿no? Todas las personas tenemos necesidad de interactuar con todos y cada una de las personas que nos rodean. Inclusive yo lo puedo ver que este nivel 3, por ejemplo, hablando inclusive desde el punto de vista psicológico y de económico también, pues ha sido uno de los principales factores que ha golpeado a toda esta población que está actualmente por el tema del virus resguardada, ¿no? Y que por eso muchos contagios también se han dado, ¿no? Ya las personas, o hay personas a las que el tema de las necesidades sociales son muy desarrollados, al grado de que se pueden llegar a sentir mal o deprimidos de no poder convivir con las personas que los rodean, ¿no? Entonces, eso lo podemos observar actualmente con el tema de el virus, ¿no? La necesidad social siempre ha estado presente y por eso es tan complicado para algunas personas guardar el tema de la cuarentena en casa, ¿no? El nivel 4, que se refiere a las necesidades de estima, ¿no? Todos y cada uno de los logros que en su momento realice el individuo, ¿no? En este nivel. Para finalmente llegar al tema de la autorrealización, ¿no? Que como les puse en la descripción, pues la autorrealización se refiere a las metas, ¿no? A las metas de vida que puedan llegar a tener las personas, que serán particulares para cada uno de ustedes, ¿no? Probablemente, ahorita si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es su meta en la vida? Pues probablemente de momento es tener una familia, ¿no? Sin embargo, conforme vamos avanzando en el tema de la autorrealización, después ya no solamente va a ser tener una familia, sino, por ejemplo, tal vez ver crecer más a mis hijos, ¿no? Y después van a seguir avanzando el tema de la autorrealización y ya no solamente los quiero ver crecer, sino los quiero ver siendo exitosos, ¿no? Y así, el tema de la autorrealización es a partir de metas y sobre todo son metas cualitativas, ¿no? Es decir, metas que me hagan sentirme mejor conmigo mismo, ¿no? Que otro tipo de, pues, ¿cómo se podría decir? De estimulante, ¿no? Que pueden darme los productos físicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso se refiere, a que la autorrealización es el cumplimiento de cada una de esas metas, ¿no? Bien, y pues con eso terminaríamos el tema de el repaso general. Les puedo asegurar que estos temas vienen sí o sí en su examen, ¿no? Espero que les haya servido un poco para pues afinar ya los últimos detalles que tengan respecto a su examen parcial, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario al respecto? No, profe. ¿Sí? No. Ok, gracias. Pues, de mi parte entonces sería todo. Les digo, así es la forma en cómo me gusta llevar el tema de los parciales. Hoy pudiéramos haber visto el tema ya entrando al parcial 2, ¿no? Pero pues no quise aturdirlos o confundirlos en su momento si es que decimos algo en la sesión. Entonces preferí tocar el tema de resumir un poco los temas y que son lo que a mí me precisa en ustedes, ¿no? El tema del o del choro inicial era precisamente eso, ¿no? De que ustedes comprendan que, pues no quiero tal cual, ¿no? Que se aprendan las definiciones, los conceptos, pero sí la forma en cómo funcionan, ¿no? Eso es lo importante dentro de su formación, que ustedes tal vez no recuerden en su momento, ¿qué cosa era la pirámide de Maslow? Pero
sí recuerden que tiene que ver con las necesidades, ¿no? Y que a partir del cumplimiento de ellas, pues yo voy a llegar a un tema de autorrealización, ¿no? O algún otro tipo de concepto que sea complicado, ¿no? Por ejemplo, el tema de un nicho de mercado, ¿no? Es un nicho, híjole, no me acuerdo en sí la definición esta que tiene el profe aquí sobre nicho de mercado, ¿no? Que es pequeño, un grupo pequeño de segmento de mercado con características homogéneas muy específicas. Pero yo sí recuerdo, sí, un nicho de mercado es eso, ¿no? Es enfocar mi producto, mi producción, mi servicio en cierta población que tiene características similares y con eso no hay ningún problema, ¿no? Es una buena definición con sus propias palabras de lo que es un nicho de mercado, ¿no? Eso es lo que busco con presentarles cada uno de estos conceptos, ¿no? Bien, sin más entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. De todos modos, si en el transcurso del día existe alguna otra duda o comentario, me pueden escribir y lo revisamos. Solamente les recuerdo que en la plataforma ya está integrado este recurso para que ustedes puedan subir su escrito, ¿no? A ver qué opinan sobre la lectura. Y les pido que lo hagan, ¿no? No se les vaya a pasar el tiempo. Recuerden que tiene una consideración para su calificación. Ok, bueno, pues sin más, nos vemos mañana en el examen a las 9. Y como les digo, ahí voy a estar conectado si alguien tiene alguna duda, ¿no? Y si no, no es necesario, al menos durante el examen, conectarse, sino ya después, en el segundo módulo, para comentar un poquito sobre el examen y ojalá y pueda revisarlo rápido para que ya tengan su calificación. Sí, profe. Listo. Nos vemos mañana, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. Nos vemos.